En este mes, a principios de mes, el Espíritu del Padre dijo estas palabras. Dijo, la verdad de Dios es lo más importante. La verdad de Dios por siempre y para siempre traerá a las personas de regreso a Dios. Es la verdad de Dios la que es más importante, porque la verdad de Dios fortalecerá la fe de las personas, para que por siempre y para siempre nunca se aparten de Dios. Estas son las palabras del Espíritu Santo, que dijo, la verdad de Dios fortalece a las personas por siempre y para siempre, para que nunca se aparten de Dios. Entonces, la verdad de Dios, ¿qué es? ¿Será acaso lo que leemos o lo que escuchamos de las enseñanzas del hermano Heber? Resulta que en el Apocalipsis hay alguien llamado la verdad de Dios. Aquel que monta un caballo blanco, viste una túnica blanca, y de cuya boca sale una espada afilada. Llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, se llama la verdad de Dios. Hace un momento, el hermano Heber, mientras tenía los ojos cerrados, descubrió que la verdad de Dios es el hermano Heber. Entonces, porque el hermano Heber se convertiría en la verdad de Dios, haciendo que todos los que conocen al hermano Heber, por siempre y para siempre, no se aparten de Dios? ¿Por qué razones? Incluso se le dio al hermano Heber un nombre honorable, llamado la verdad de Dios. Es decir, todos los que escuchan las palabras del hermano Heber, o tienen la oportunidad de conocer al hermano Heber, tienen la oportunidad de volverse a Dios con un corazón completo. La verdad de Dios. El Espíritu Santo dice, la verdad de Dios es lo más importante, porque la verdad de Dios lleva a las personas de regreso a Dios, y por siempre y para siempre nunca dejará que las personas se aparten de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? El Padre dijo una vez, en el sufrimiento, edifico a Israel, y también edifico sus miembros. Entonces, ¿por qué se diría que el hermano Heber se convirtió en el fundamento del templo, y al conocer al hermano Heber, las personas ya no se apartarán de Dios? ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo es que al conocer a una persona, uno pueda ser fortalecido y pueda volverse a Dios? Si no fuera porque el hermano Heber mismo lo explica, nadie entendería. Porque al conocer a Heber, es absolutamente imposible que la gente se aparte de Dios. Al conocer al hermano Heber, el hermano Heber definitivamente debe traerlo de regreso a Dios, y hacer que por siempre y para siempre nunca se aparte de Dios. ¿Por qué razón es esto? Es debido a una razón muy maravillosa. Porque el hermano Heber es llamado la verdad de Dios, es debido a una muy maravillosa razón. Esta maravillosa razón es que el Espíritu de Dios se ha convertido en el Espíritu de Heber. Así, el Espíritu Santo ha dicho muchas veces, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, se convirtió en el Espíritu de Heber. El Espíritu del Señor Jesucristo se convirtió en el Espíritu del hermano Heber, es decir, el Espíritu del Padre Celestial se convirtió en el Espíritu de Heber. El Espíritu del Señor Jesucristo se convirtió en el Espíritu de Heber. Y dice, esto es tan maravilloso, tan maravilloso. Este tipo de cosas nunca antes se ha oído. El Espíritu de Dios se convierte en el espíritu de una persona. Hemos oído. El Espíritu de Dios entra en esa persona, y él recibe una vida renacida. Esta es la enseñanza del Señor. Entonces la vida renacida se convierte en hijo de Dios, hijo del Señor. Pero hay una persona cuyo espíritu es el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor Cristo se convirtió en el espíritu de esa persona. Entonces el Espíritu de Dios se convirtió en el Espíritu de Heber. El Espíritu del Señor Cristo se convirtió en el Espíritu de Heber. ¿Acaso el hermano Heber alejará a la gente de Dios? De ninguna manera. Así como Dios no puede alejar a la gente de Dios, tampoco el Señor puede alejar a la gente del Señor. Es decir, el Espíritu de Dios se convirtió en su espíritu. El Espíritu del Señor Cristo se convirtió en el espíritu de esta persona. Por lo tanto, esta persona es llamada la verdad de Dios, y también la verdad de Cristo. Es solo que la Biblia no dice, hermano Heber, la verdad del Señor Cristo. En realidad, el hermano Heber es la verdad de Dios, y también la verdad del Señor Cristo. Esto es realmente maravilloso. Vemos que no hay nadie cuyo nombre sea llamado Dios Todopoderoso. Solo el Padre Celestial Jehová puede hacerlo, y nadie más puede ser llamado Señor Jesucristo, ser llamado el Señor Jesús que da vida, o ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo aquel que se sienta a la diestra del trono de Dios, quien fue crucificado por nosotros. El Señor Cristo puede hacerlo, porque el hermano Heber también es llamado el Señor Jesús que da vida, y nosotros, hermanos y hermanas, también hemos oído
que el hermano Heber y el Señor son una sola persona. El Padre Celestial, el Señor y el hermano Heber también son uno solo. ¿Por qué razón? Esta obra tan maravillosa es realmente difícil de comprender e imposible de entender. Es debido a algo maravilloso. El espíritu del Padre Celestial se convirtió en el espíritu del hermano Heber. El espíritu del Señor Jesucristo se convirtió en el espíritu del hermano Heber. Y así, el hermano Heber se convirtió en la verdad de Dios. Desde que los hermanos y hermanas conocieron al hermano Heber, ¿quién de los que anhelan volver a Dios? Después de conocer al hermano Heber, aman aún más al Padre Celestial, y aman aún más al Señor, incluso hasta tal punto de dejarlo todo para servir al Padre Celestial y al Señor, e incluso para cumplir la voluntad del Padre Celestial, dar sus vidas. Todos dirían, estoy muy dispuesto, hasta el punto de estar muy dispuesto. ¿A qué se debe esto? Se debe a que lo que escucharon es la verdad de Dios. Es decir, el hermano Heber. Esto es lo que el Padre hizo que el hermano Heber, a principios de este mes, dijera, la verdad de Dios es lo más importante. Es para fortalecer a las personas, para que por siempre jamás, nunca se aparten de Dios. Entonces, más adelante, el hermano Heber se convierte en el Cordero de Dios. El Cordero se sienta en medio del trono de Dios para pastorear al pueblo de Dios, que también es el pueblo del Señor Cristo. El hermano Heber es el Cordero, al igual que el Señor. El Espíritu del Señor está dentro del hermano Heber. El Señor se convirtió en Heber, y Heber se convirtió en el Señor. Así, Heber es como el Señor, llevando a las personas a Dios por siempre jamás, haciendo que por siempre jamás, nunca se aparten de Dios. Esto es lo que Dios quiere obtener de la humanidad. Un hijo. El Padre Celestial y el Señor quieren obtener de la humanidad un hijo. Este hijo es el que hace que las personas nunca se aparten de Dios por siempre jamás, ni se aparten del Señor. Un hijo así. También es este hijo, quien es el pastor enviado por Dios y el Señor. Desde la antigüedad, aquellos llamados pastores debían guiar a las personas de regreso a Dios, pero los pastores del Antiguo Testamento, ninguno de ellos pudo guiar a las personas de regreso a Dios. Todos los pastores, es posible que adoraran ídolos y abandonaran a Dios. Pero, en el futuro, cuando llegue el fin de este mundo, habrá un pastor. Este pastor es llamado Moisés, el siervo de Dios. Y también es llamado el Cordero, llamado el Hijo de Dios y del Señor. Una persona así es el Espíritu de Dios, el que se convierte en el Espíritu de esta persona. El Espíritu del Señor Cristo se convierte en el Espíritu de esta persona. Por lo tanto, esta persona, Él, por siempre jamás, no alejará a las personas de Dios. Por siempre jamás, no alejará a las personas del Señor. Porque Él, ya que el Espíritu de Dios se convierte en su Espíritu, entonces esta persona es equivalente a Dios. Esta persona ha recibido el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios se convierte en el Espíritu del hermano Heber. El Espíritu del Señor Jesucristo se convierte en el Espíritu del hermano Heber. Entonces, el hermano Heber es como si fuera Dios, y también es equivalente a Dios, equivalente al Señor. ¿Permitirá que las ovejas se aparten de Él? No lo hará. Ni querrá que ningún hermano o hermana se aparte del hermano Heber. Eso ya es imposible. Entonces, no apartarse del hermano Heber equivale a no apartarse del Señor, y tampoco del Padre Celestial, porque no dejar a Heber equivale a no dejar al Padre, porque el Espíritu del Padre se ha convertido en el Espíritu de Heber, lo que también equivale a no dejar al Señor. Por eso, el Espíritu del Padre dijo, las ovejas del Señor también son las ovejas del hermano Heber, y las ovejas del hermano Heber también son las ovejas del Señor. Este misterio, en este mundo, al llegar el fin del mundo, será revelado, para que miles y millones de hijos conozcan la verdad. Decimos que conocer la verdad es conocer a Cristo el Señor. Ahora descubrimos que la verdad también se ha convertido en el hermano Heber. Porque el Padre hizo que el Señor y el hermano Heber se convirtieran en la verdad, uniéndose en una sola piedra, para ser juntos el fundamento del templo. Esta piedra, este fundamento del templo, es para que todos los que conocen a este hombre no sean avergonzados, y todos reciban el amor de Dios. Quienes conocen al hermano Heber no serán avergonzados, y todos recibirán el amor del Padre Celestial y del Señor, y estén más firmes para servir a Dios y al Señor. Más firmes en el amor de Dios. Echemos un vistazo a un hermoso testimonio. Tomemos el testimonio de una hermana. O tal vez, ¿tomamos el de un hermano? Tomemos el testimonio del hermano Rehobot, antes de que él conociera
al hermano Heber. Él iba a trabajar. Todos los días iba a trabajar. En ese tiempo iba a una religión, precisamente la religión en la que estaba el hermano Heber. Así que cada semana trabajaba 5 días, y luego descansaba el fin de semana. Cuando descansaba, también leía la Biblia y se reunía, casi igual que la gente de la religión. Entonces, después de conocer al hermano Heber, lo dejó todo, y dejó de buscar las cosas del mundo. Y ahora, él también ha venido a trabajar. Luego Heber le dijo que dejara su tierra natal, y él la dejó. Ya casi se cumplen 2 años. Parece que algún día de agosto, tal vez el 10 de agosto, cumplirá los 2 años, sin volver a casa, entregando todo su corazón, para servir al Señor, y servir al Padre Celestial. ¿A que sí? Porque después de conocer al hermano Heber, él se esforzó aún más, por servir al Padre Celestial y al Señor, dedicando todos los días solo a los asuntos del Padre y del Señor, sin pensar en sí mismo, no como antes en la religión, que le gustaba divertirse, le gustaba ir a trabajar, y cosas por el estilo. Si no tenía un trabajo, el pastor de la religión le decía, tienes que trabajar, porque Pablo dijo, si uno no trabaja, no, el que no trabaja, que no coma. Tienes que trabajar, tienes que obedecer la Biblia. Así enseñaban ellos. Pero al conocer al hermano Heber, Heber le dijo, hermano, no tener que ir a trabajar. El hermano Heber también comenzó a dejar de trabajar, así que buscaron juntos el reino de los cielos. Entonces ahora se dice de nuevo, que hay que esforzarse al máximo, para hacer la obra del reino de los cielos, para ganar juntos la recompensa celestial, ganar una posición honorable. Así que obedeció, y lo abandonó todo. Entonces veamos lo siguiente. Ahora hay 7 hermanos, incluyendo al hermano Joel. Hablemos de el hermano Joel. Entonces, el hermano Joel, antes de ser bautizado, él no conocía, antes de conocer al hermano Heber, él hacía este trabajo de bonsáis, este negocio de bonsáis. Así que su hermana, nuestra hermana Feng, siguió escuchando a Heber, escuchando las profecías del hermano Heber. Putin murió el 7 de mayo de 2024. Él ciertamente perecerá. Él ciertamente perecerá, dijo esta profecía, que es la ceremonia de investidura. Ese mismo día, seguramente perecerá. Seguramente tendrá su 5ª ceremonia de investidura. Y efectivamente ganó el 5º mandato. Pero antes de llegar moriría antes de la ceremonia de investidura. Así que el hermano Joel lo comprobó, y descubrió que efectivamente era verdad. Y luego pensó que este hermano, ¿acaso es un profeta enviado por Dios? Así que, escuchando y escuchando. Bien, finalmente no podía esperar para ser bautizado. En cuanto se bautizó, Heber dijo, hermano, debes abandonar el ministerio de los bonsáis. No se llama ministerio. Los bonsáis no se pueden llamar ministerio. Debes abandonar el de este mundo, este trabajo, para servir al Señor juntos. Así que poco después, comenzó a entender, a escuchar con atención, escuchando en el altar. Y así comenzó a orar. Empezando a servir al Señor con esto. También comenzó a crear canciones. Y también fue bendecido. Entonces, el hermano Heber dijo, que pronto el hermano Joel, definitivamente, lo abandonará todo. Y ya no buscará las cosas del mundo. ¿Por qué es esto? Porque el Espíritu de Dios lo dice así. La verdad es lo más importante. La verdad fortalecerá a las personas, para volverse a Dios, para que nunca jamás abandonen a Dios. Por eso el Padre Celestial y el Señor establecieron al hermano Heber como sumo sacerdote. El núcleo del sumo sacerdote es que, al pastorear al pueblo, hace que el pueblo nunca jamás se aparte del Padre Celestial, ni del Señor. Entonces, el Espíritu del Padre habita dentro de Heber, y el Espíritu del Señor también habita dentro del hermano Heber. El Padre, para confirmar aún más este asunto, hace que toda la humanidad sea llamada hijos del sumo sacerdote. Todos se conviertan en hijos del sumo sacerdote, o en miembros del sumo sacerdote. Entonces, el hermano Heber dijo, toda la humanidad son mis hijos, y además el Espíritu de mi Padre, y el Espíritu del Señor, también se han convertido en mi espíritu. Entonces, es imposible que los hermanos y hermanas se ha alejado del Padre Celestial y del Señor. Solo puede hacer que los hermanos y hermanas nunca jamás se alejen del Padre Celestial y del Señor. Esta es la verdad. La verdad debe fortalecer a las personas, por siempre y para siempre. No alejarse de Dios y del Señor. Esto es convertirse en un pastor establecido por Dios y el Señor. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.